Bueno, el texto que nos convoca hoy es un material de Alejandro Schneider, un historiador del movimiento obrero de una perspectiva más de la historiografía marxista, que fue lo que, bueno, más o menos explicó Pipo la semana pasada. El texto nos va a centrar en la dinámica del movimiento obrero durante el gobierno de Ilia, es el capítulo dedicado a ese periodo. Recordemos que Ilia asume el poder con un 25% de los votos, estando el peronismo proscripto, lo que lo ponía en una situación bastante incómoda, y recordemos que el periodo previo es el interludio que tuvo Guido, en el que, digamos, los poderes dentro del ejército, que en ese momento era un jugador fundamental en la política argentina, había generado o se había generado muchos enfrentamientos al interior del ejército. Entonces, sumado a la inestabilidad ya del sistema político, también tenemos otros factores que intervienen. Recordemos que estamos dentro del contexto que Portantiero lo llamó este empate hegemónico, está entre las facciones de las clases dominantes que no terminan de ponerse de acuerdo o de poder imponer un modelo de país, un modelo económico. Entonces la situación era bastante inestable. ¿Hacia dónde va a apuntar este texto de Alejandro Schneider? Es a proponer una mirada diferente a la que la historiografía tradicional sostiene, que es que durante todo este periodo el movimiento obrero estuvo sujetado a una férrea dirección burocrática bajo la figura principal de Augusto Timoteo Bandor, que ya lo hemos mencionado. Está en esta figura, la de Bandor, va a aparecer cuando se genera un congreso normativista de la CGT, en el que, bueno, la presencia de Bandor termina imponiéndose. Y cuando hablamos de burocracia sindical, lo que tenemos que mencionar es una forma de sindicalismo que está caracterizada por centralizar las decisiones en una cúpula, si se quiere, vertical. No hay una organización democrática o de consulta de las bases como se venía acostumbrando o se había generado, mejor dicho, durante todo el periodo previo que veníamos viendo. Entonces, lo que Schneider plantea es que, si bien existió una burocracia sindical que centralizaba y tenía una forma férrea y vertical de manejar las cuestiones sindicales, aparte de eso se generaron dinámicas obreras, autónomas e independientes de esta cúpula sindical. Una de las primeras cuestiones que va a desarrollar el autor va a ser la toma de las fábricas como última instancia. Si bien, digamos, vamos a ver que la resistencia peronista se desarrolla y se caracteriza por los sabotajes, por las huelgas de brazos caídos o trabajo a reglamento, empiezan a aparecer ante la intransigencia de la patronal de responder a las demandas que tenían los trabajadores, aparecen medidas más extremas que llegan a ser la toma de las fábricas, hasta con inclusive la toma de rehenes, de las mismas patronales. Esto, el autor lo menciona y va a nombrar cómo la CGT, bajo el poder de Bandor, se apropia de estas medidas a través de los planes de lucha que empieza a elaborar. ¿Qué pasa con los planes de lucha? Y vamos otra vez a volver a lo que es la burocracia y cómo trabaja. Los planes de lucha estaban planificados, entonces tenían como objetivo principal generar una presión a las determinadas ramas productivas. Esa presión lo que le daba a Bandor o a la CGT, mejor dicho, la capacidad de negociación. Entonces, el autor va a decir, una de las características que tenía el movimiento bandorista es presión y negociar, presión y negociar. La CGT elaboraba planes de lucha, pero siempre estaban pendientes a lo que podía llegar a pasar con esa presión negociación. Entonces,
no eran definitivos, sino que en el caso de obtener alguna reivindicación, ese plan automáticamente quedaba, digamos, desestimado. ¿Qué es lo que pasa con esta situación? A ver si la pensamos en los términos de ese momento. Lo que se genera es una presión por parte de las cámaras empresariales hacia la CGT, decir, che, ojo lo que están haciendo. Y Bandor queda en ese medio, o la CGT en ese juego de responder a las bases que ya venían tomando tomas de fábricas por afuera del poder, y de tener que dar explicaciones también o garantías al capital. ¿Está? Entonces, la idea de esa presión-negociación era un poco también tratar de dominar el movimiento obrero para evitar que se le fuera de las manos. Esa es básicamente la presencia de Bandor. O el rol principal de Bandor y la CGT en ese momento. ¿Qué nos va a decir también Schneider? Que también, o sea, si bien este periodo se lo toma como una derrota o como una posición defensiva en el movimiento obrero, no siempre fue así, sino que se obtuvieron bastantes reivindicaciones en ese momento. Lo que va a pasar también es que, aparte de las medidas que toma la CGT, es que muchas veces, digamos, el texto está caracterizado, ¿por qué? Porque tiene muchísimas fuentes de protagonistas de diferentes huelgas de ese momento. Entonces vamos a encontrar cómo determinadas huelgas o arrancan antes de que la CGT las proclame, o se continúan después, o se toman medidas más extremas. Eso es lo que muestra el autor, dice, más allá de el control de la CGT, la autonomía de las, sobre todo, comisiones internas y la base de delegados, existía. Entonces, ahí es donde el autor pone el ojo, a tratar de demostrar eso. Esos son dos puntos claves que él muestra. ¿Cómo? La toma de las fábricas que propone la CGT con anterioridad ya se venían generando por fuera de la CGT. Y cómo, aparte de las limitaciones y de las reglas que pone la CGT para los planes de lucha, se salen de ese marco los mismos trabajadores. Y después otra cuestión creo que es importante, es cómo Bandor, siendo metalúrgico, está de la UAM, se nota la burocracia en ese momento. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer, por ejemplo, el autor lo dice en un momento, la UON obtiene aumentos más considerables que las otras ramas que quizás no respondían a la CGT como deberían, sin tomar medidas extremas. Entonces esa es una demostración de decir, bueno, ven que acá dialogamos y pudimos conseguir lo que buscábamos. Eso es, digamos, también como el Poder Ejecutivo se aprovecha de esa tensión que empieza a aparecer al interior del movimiento obrero. ¿Está? Creo que también es importante que cuando pensamos en por qué el fracaso de Ilia, se empiezan a generar presiones. ¿Por qué? Porque no había una toma de decisiones firme en cuanto a lo que se estaba generando en el movimiento obrero. ¿Está? Entonces, esto tanto las cámaras empresariales, la burguesía, empiezan a presionar al gobierno ejecutivo y decir, che, ¿qué pasa acá que no está tomando carta en el asunto? Entonces, son cuestiones para tener en cuenta cuando hablamos del contexto, y fue una de las preguntas que surgió en la clase pasada: ¿por qué el gobierno de Ilia, si en teoría los índices económicos eran positivos, por qué termina, digamos, fracasando? Así que esa es la mirada, o dónde tenemos que poner la atención para abordar este texto. Pipo, si te parece. Bien. Schneider hace un trabajo de investigación, como dice Agustín, plagado de fuentes, principal recurso de una investigación histórica, centrado en un momento histórico que es el gobierno de Ilia, que ha sido bien descrito recién, y que pone al sector sindical, y esto no hay que perderlo de vista, como un verdadero factor de poder. Es decir, este gobierno
civil de Ilia tiene la decisión política de dejar participar a la CGT, de no tenerla prohibida como había ocurrido en la Revolución Libertadora del 55. Y el sector sindical, mayoritariamente peronista, por supuesto, cree que es el momento de ejercer una presión notable sobre el gobierno a los fines de recuperar el espacio perdido, los beneficios perdidos, desde el 55 en adelante, que ya para este momento han ocurrido 8 años, se han transcurrido 8 años del golpe que derribó a Perón y de la proscripción peronista en sí. Esa representación sindical, que tiene un congreso normalizador en enero del 63, previo a la llegada de Ilia al poder, se organiza en base a lo que se llamó las 62 organizaciones peronistas que todavía existen. ¿De dónde viene esa denominación? Sobre finales de la década del 50, un importante número de gremios, 62, nunca demostrado si fueron 62, pero se le dice 62, creó una organización, por decirlo de alguna manera, basada principalmente en el poder de los gremios, ante la imposibilidad de que el partido peronista funcione como tal. Por lo tanto, acá se mezcla el origen sindical de los miembros de la 62, pero con una fuerte actividad política, no partidaria, porque el peronismo está prohibido, pero sí que trata de influir en el juego político del país. Ese Congreso Normalizador de la CGT de enero del 63 empieza a perfilar un plan de lucha reivindicativo. En el texto están bien enumerados los puntos principales del plan de lucha, que a mí me parece relevante que más allá del video ustedes lean el texto, porque no deja de ser esta práctica que estamos llevando adelante con Agustín un resumen concentrado del texto. Nunca hay que perder de vista el texto, y en él se enumeran todos los puntos que la CGT reclamaba. Primero al gobierno de Guido y luego al gobierno de Ilia. Si uno lo mira desde esta perspectiva 2020 y pandémica además, va a ver eso como un manifiesto comunista o algo parecido. Pero no se tienen que asustar, porque aquel era el lenguaje político y económico de la época, y porque las tendencias económicas, aunque ya existía el liberalismo económico, y va a llegar al poder a la Argentina con el golpe de Onganía, también existen conceptos económicos muy duros de fuerte participación del Estado, nacionalización de la banca y el comercio exterior, incluso participación de los obreros en la ganancia de las empresas, etcétera, algo que ahora parecería impensable, en aquel tiempo era algo por lo menos reclamable, y que además había sido concretado durante el periodo peronista. Las condiciones de debilidad política a la que llega Ilia al poder ya fueron descritas por Agustín, no me voy a pisar sobre eso. Lo que voy a decir es que lo que aparece es una nueva modalidad de reclamo. Acá no hay marcha, aunque la hay. Acá no es lo importante la movilización, aunque la hay, sino que aparece un condimento que es prácticamente inédito en la historia del movimiento obrero organizado, que son las tomas de fábricas. Y las tomas de fábricas tienen una particularidad muy marcada, muy específica y muy inédita. Para los que han leído algo vinculado al Villazo, probablemente hayan visto que en 1974, cuando la conducción de la lista marrón, cuando la movida de lo que va a ser la lista marrón, toma la fábrica, toma como rehenes a varios directivos de Asindar, se sueldan los portones, se tienen tanques de combustible presentados de manera intimidatoria, etc. Bueno, eso que tanto se vio en Villa Constitución del 74, tiene su origen en esta toma de fábrica, de casi 10 años antes, llevadas adelante durante el gobierno de Ilia. La toma de fábrica requiere
de un procedimiento organizativo muy particular, muy aceitado. Por más que, como bien decía mi compañero, hubiese una organización, una parte de ella, de tipo espontánea, por fuera de la organización gremial o de la CGT, requería al momento de la ejecución una planificación muy marcada. Y como todo texto tiene un pretendido mensaje de su autor, lo que Schneider trata de mencionar, no trata de mencionar, lo que Schneider trata de evidenciar es que más allá de las características burocráticas de Augusto Bandor, pero en realidad de toda la cúpula sindical del movimiento obrero, esa organización de carácter burocrática, poco democrática, fuertemente pesada en lo económico, no significa que haya un divorcio absoluto con las bases. Eso es lo novedoso que un historiador de izquierda viene a traer en el texto. No dice, Bandor es un fascista que no consulta las bases y por eso desmoviliza. No, acá está el hallazgo del texto. Dice que en este periodo histórico se presenta esto, de que hay una conducción burocrática, un liderazgo burocrático del Lobo Bandor, jefe de la UON de Capital Federal, de origen entrerriano, un tipo joven que se va a Buenos Aires a laburar en Philips y a los 2 años se convierte en delegado y luego en secretario general de la UON de su seccional y luego en secretario general de la UON a nivel nacional. Lo digo para que se tenga en cuenta qué tipo de liderazgo ejerce Bandor. Lo central de su trayectoria sindical histórica en la Argentina del siglo XX, esto es muy importante, eso no significaba que a la hora de instrumentar esta metodología de lucha, la de la toma de fábrica, no tuviese aceitado ese mecanismo que requería, reitero, de una organización muy ajustada para que sea exitosa. Ejemplo, yo no le puedo avisar al patrón, mañana te tomo la fábrica, porque carece el efecto sorpresa, me manda la gendarmería y se cae la medida de acción. Por lo tanto, requería de un elemento siempre difícil en la organización, que es la sorpresa. Por lo tanto, requiere de un alto secreto para la ejecución del momento. Se sueldan los portones, se preparan gomeras con bulones, si es necesario se amenaza al personal, jefes de las fábricas, etcétera. Movimiento que empieza primero en el Gran Buenos Aires y en Capital Federal, pero que luego se extiende a todo el país, a lo largo de varios planes de lucha que la CGT va a llevar adelante en aquel tiempo. Vuelvo sobre la modalidad. La toma de fábrica lo que hace es obligar a través del extremo de la presión posible, que parece poner en juego la vida de los rehenes, obliga a los patrones a negociar, obliga a los patrones a ceder. Pero hay que presentar bien la característica para que ustedes no se crean que esto se trata de una acción extorsiva que no tiene sustento en la realidad. El sustento en la realidad, ¿dónde está? Está en una habitual práctica patronal de aquel tiempo, que era el pago diferido de los salarios, de las vacaciones, de otros beneficios que estaban previamente acordados con el trabajador, demoras en los pagos, suspensiones, algunos despidos arbitrarios, y esta CGT está decidida a no permitir eso. Y por fuera de la CGT, como bien decía Agustín, ante una medida que tuviese que ver con la represión, o con la condena, o con echar al trabajador, inmediatamente había una reacción que tomaba la fábrica. Y eso tuvo un efecto muy importante, porque actuó como reguero de pólvora, porque se da un detalle muy importante marcado en la investigación del autor, que en casi todas las tomas hubo una gran solidaridad del barrio en el que estaba instalada esa fábrica. Es decir, no hay que perder de vista que hay un clima de mucho malestar que tiene que ver con reclamos puntuales, pero que además dan cuenta, reitero,
de una molestia generalizada en torno a lo que está pasando con la política. Y acá me parece que vale la pena reiterar una vez más sobre lo inviable del sistema político argentino en aquel tiempo. Es muy difícil que las cosas funcionen con normalidad cuando se tiene fuera del juego político al 50% del electorado del país, al que no se le deja participar políticamente. Perón está en el exilio, pero ha iniciado ya desde fines de los 50 una comunicación muy regular con sus dirigentes, con sus representantes, y trata desde España ir guiando los pasos de la oposición política del peronismo con el objetivo de volver al país lo antes posible, situación que no se va a concretar precisamente en el primer intento serio que fue en el gobierno de Ilia en 1964. ¿Y por qué hablo de Perón? Porque esto está subyacendo también al problema. Entonces, en 1964, Perón va a tratar de regresar al país vía Río de Janeiro, y el gobierno de Ilia y su servicio de inteligencia captan la noticia y no le permiten bajar en Río de Janeiro y tiene que volverse a España. Entonces, ¿por qué es importante considerar esto? Porque al interior del peronismo también va a empezar una tensión que tiene que ver con hasta dónde se lo sigue a Perón, hasta dónde se acata los designios y el mandato de Perón si efectivamente no está, si físicamente no está y todo parece indicar que no va a volver. Entonces el juego sindical y el poderío de Bandor empieza a presentarse como una alternativa dentro del peronismo al liderazgo de Perón. Se empieza a hablar de peronismo sin Perón, se empieza a hablar de neoperonismo, se empieza a pensar en alguna alternativa electoral independientemente de la decisión de Perón, y todo ese planteo está corporizado en Bandor. Bandor sueña, no lo hace explícito, pero Bandor sueña con un partido laborista que respete, por supuesto, los ideales de Perón, que tenga en consideración los lineamientos principales del peronismo, pero que ya piense en otra jefatura partidaria que él cree que está en condiciones de encarnar. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirles, chicos? Estamos hablando de un personaje tremendamente poderoso, tremendamente inteligente y además con un alto ego que le permite soñar en ser el sucesor de Perón. Hay un pequeño detalle: tiene que derrotar al propio Perón, por más que Perón esté a 15.000 kilómetros de distancia. Pero mientras las tomas de fábrica le va bien como metodología de lucha, le permite acrecentar su poder interno hacia el mundo sindical y hacia el mundo peronista. Porque en el medio de este proceso se van produciendo elecciones. Hay elecciones parlamentarias en 1965 en las cuales las listas son armadas por Bandor en Capital Federal y en otras provincias. De hecho, en Capital Federal pone a un hombre de él, Paulino Niembro, el padre de Fernando Niembro, el periodista deportivo, a la cabeza de la lista con un nombre prestado, Unión Popular, y gana las elecciones. Y es derrotado el gobierno de Ilia. Entonces el gobierno de Ilia tiene el apoyo dentro de los militares, había sido el de los colorados, que había sido vencido por el sector azul, 1962. O sea, tiene un apoyo chiquititito así dentro del ejército. Tiene el poder sindical parado de manos para hacerle la vida imposible. Tiene a Perón afuera amenazando con volver e intentando concretamente volver. Tiene a los empresarios, como dijo Ramírez, diciéndole: presidente, ¿qué hace usted?
ante esto, ante estos tipos que nos toman las fábricas, ante estos tipos que no nos dejan producir, esto merece una aclaración a pie de página, hay toda una situación de desgobierno. El periodismo, desde el primer al último día, trabajo que yo realizaba en la secundaria con los alumnos de tercer año en aquella época, había creado la imagen de la tortuga. Y ya estaba representado por un gran dibujante político de la época, que se llamaba Landru, era la tortuga. Y bueno, chicos, la tortuga ya decía mucho del papel que el presidente llevaba adelante. Independientemente que fuera cierto o no, se estaba instalando esa imagen del presidente. Y por lo tanto, un presidente débil en la situación que fue descrita al inicio de la conversación, tiene mucho más dificultad para afrontar este tipo de desafíos. Yo les quiero decir muy brevemente, volviendo al hecho de las tomas de fábrica, las características en la ejecución de las medidas. Se relata la acción de un uruguayo que odiaba todos los trabajadores de esa planta industrial a uno de los gerentes de la fábrica, de la empresa, que los trataba mal, que los basureaba. No pierdan de vista, chicos, que luego del 55 hay mucho revanchismo de parte de los patrones, que se quieren cobrar todas las que supuestamente le habían hecho a ellos desde el 45 en adelante. Entonces es muy habitual el desprecio al trabajador, la basureada al trabajador. Entonces, el que está relatándole a Alejandro Schneider cómo fue que suben al primer piso de una especie de casilla desde donde el tipo monitoreaba a los trabajadores, y él dice, cuando yo quiero abrir la puerta, el uruguayo me ganó de mano, y el tipo que además era militar y lo insulta, este gerente de la fábrica, el uruguayo lo empuja, lo pone contra la ventana, amenazándolo tirar de cabeza para que estrelle su cabeza contra el piso. Se pone blanco y obliga a negociar. En otras ocasiones se amenazaron con hacer explotar garrafas, o tubos de oxígeno, o tanques de combustible, etc. Se electrificaban los alambrados perimetrales de la fábrica para que ni siquiera las fuerzas de seguridad pudieran entrar. Fíjense el arriesgue de los compañeros que estaban dispuestos a jugársela en una medida así. Entonces ya hay un clima bastante complicado para llevar adelante el gobierno, que si recuerdan a Portantiero, y creo que fue una pregunta que hizo Evelyn, decía, no frena el crecimiento económico que venía teniendo la Argentina en aquel tiempo, pero no hace nada por impulsarlo. Yo creo que esa definición es acertada, pero insuficiente. Es decir, hacía falta otras cosas para que el éxito permitiera romper el empate. Evidentemente no era Ilia quien estaba en condiciones de lograrlo. En el año 65 viene la tercera esposa de Perón, Isabel Perón, que luego va a ser presidenta de Argentina, para desgracia nuestra. En aquel tiempo viene como enviada de Perón, porque Perón está tratando de contrarrestar el poder que adquiere Bandor. No olviden ustedes que le está disputando también el liderazgo al propio Perón. Y en enero del 66 va a haber elecciones provinciales en Mendoza. Una elección menor a nivel nacional, que no tiene ningún tipo de trascendencia. Pero escuchen esta anécdota porque habla mucho de esa época. Bandor, como en todas las provincias, tenía su candidato propio. Y había otros candidatos. Y la mujer de Perón, por orden de Perón, termina apoyando a un candidato peronista alternativo al de Bandor. ¿Y saben qué? En el último día de campaña electoral aparece un video de Perón donde públicamente Perón le habla a las cámaras diciéndole a los mendocinos, tienen que votar a este señor porque este es mi candidato. Dice Schneider, ¿se imaginan ustedes lo que fue para el pueblo de la nación argentina verlo a Perón después de 11 años en televisión? Que dijera, hay que votar a este tipo,
Bueno, ese tipo ganó y el candidato de Bandor perdió. O sea, Perón vio en riesgo su propio liderazgo y decidió jugar con todo para terminar con el liderazgo de Bandor. No terminó con el liderazgo de Bandor. El liderazgo de Bandor se va a terminar en el 69 cuando muera asesinado, 3 años después. Ahora, lo que hay detrás de esta movida, que es sindical, pero que también es política, una ruptura de la CGT a principios del 66. ¿Por qué? Porque desatado el enfrentamiento entre Bandor y Perón, el mundo sindical no se va a mantener unido apoyando a Bandor contra Perón. Viendo que hay un Perón dispuesto a jugarse todo, el mundo sindical se resquebraja. Entonces va a aparecer una vertiente opositora a Bandor, una 62, que se dice 62 organizaciones de pie junto a Perón, que dice al líder no se lo discute, se lo acata. Y Bandor los acusa de trotskistas, comunistas, cualquier cosa, típico de la época. Por lo tanto, lo que hay es una crisis desatada también al interior de la CGT, también al interior del movimiento obrero, que pareciera que no tiene que ver con Ilia, pareciera que tiene que ver con el peronismo. Sin embargo, va a ser un elemento disruptivo muy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando Bandor vea que está en riesgo su liderazgo sindical, su protagonismo político, entonces va a pensar y actuar si no será mejor que vengan los militares. Porque los militares podrían, por un lado, terminar con el gobierno de Ilia, pero además alejar la posibilidad del retorno de Perón. ¿Entienden de manera egoísta lo que eso significa? Bandor empieza a preferir el golpe de Estado al retorno de Perón. Y por eso, en estos últimos meses de gobierno de Ilia, se van a profundizar los encuentros de ese sector sindical bandorista con los militares de color azul, que finalmente serán los que lleven a cabo el golpe de 66. Para terminar, quiero aclarar diciendo que esto pone, esta medida, esta dinámica obrera, esta metodología de las tomas de fábricas, van a traer consecuencias muy importantes para el país, pero también para el movimiento obrero. Ya no hay unanimidad, ya no se hace solamente lo que quieren las cúpulas, pero además hay una cuestión interesante. No se deja de producir en las fábricas mientras están en manos de los trabajadores. No se pone en riesgo la propiedad privada de los dueños, según lo que decía la crítica periodística. Hubo un personaje del periodismo argentino muy, muy influyente hasta los años 90, que se llamó Bernardo Neustadt, cuya columna de opinión era muy importante en aquella época. Yo les voy a leer 5 renglones de lo que él decía y fundamentalmente un memo, un papel que circulaba ante las Fuerzas Armadas. Neustadt dice, al gobierno de Ilia, ¿no es cierto?, no lo destituirá el ejército, al gobierno lo echará abajo el caos social o el inevitable triunfo peronista en la provincia de Buenos Aires. Ya le está avisando, esto se va el miércoles. Y para completar, ese memo que circulaba, ese papel, ese mamotreto que circulaba en los círculos de las Fuerzas Armadas decía, presten atención, el deber de obediencia de las Fuerzas Armadas caduca, termina, cuando la acción del gobierno, por exceso o por defecto, engendre el inminente peligro de que se imponga un sistema totalitario o suscita un estado grave y prolongado de subversión interna, o produce un descenso en los niveles de vida populares propicio a la infiltración comunista. A la infiltración comunista. Es decir, chicos, en esa época es muy habitual agitar el fantasma del comunismo como el cuco, pero son los tiempos de la Guerra Fría, son los tiempos post-revolución cubana, por eso el lenguaje que se utiliza tiene estas características. Y a los militares les gustaba asustar mucho con el cuco comunista.
entonces te están diciendo, ese papel, nosotros no vamos a permitir el desborde social, porque el desborde social puede conducir al comunismo. Aunque fuera una brutal mentira, contribuye a crear un clima de mucha efervescencia política y social que terminará en un nuevo golpe militar, el de 1966, que es el que dijimos con Portantiero y otros autores, que es un modelo que efectivamente viene a romper con el empate, aunque también va a fracasar. Después le vamos a dejar la posibilidad de que ustedes formulen preguntas, como hicieron el otro día, que nos gustó esa posibilidad de que vean el video, de que formulen las preguntas y que además lo complementen con la lectura del texto, para que mañana tengamos la posibilidad de discutir sobre estas cuestiones. Les dejo un abrazo y hasta acá llegamos.